Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Hola, a ver si algunos se animan a prender la cámara, por favor. ¿Se oye y se ve bien? Sí. Sí, profe. Ok, gracias, Melissa. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un repasito así rápido de lo que se debió haber estudiado, ¿verdad? En la desconexión tecnológica. Espero que hayan disfrutado, que hayan participado de las actividades. A ver, yo les puse 3 clases nada más para que las vieran, ¿verdad? Una era las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica y vimos la expansión isotérmica de un gas ideal, donde llegamos a ¿verdad? Que la expansión, el trabajo de 1 a 2 es nRT por logaritmo de V final entre V inicial, ¿verdad? Entonces esa ecuación la vamos a usar hoy. Y después habían unos problemas, ¿verdad? El problema 1, problema 2, etcétera. Ahí estaban bien explicados, ¿verdad? Este es un problema interesante. Ojalá que lo hayan estudiado, ¿verdad? Y lo hayan entendido bien. Luego, en la clase, en la segunda clase, seguían los problemas, se calcularon varias cosas y se inició con la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Entonces, se vieron las características de ese modelo. El modelo es que las partículas son idénticas, ¿verdad? Todas las moléculas, átomos o partículas son idénticas. Las separaciones promedio entre ellas son muy grandes con respecto al diámetro de las partículas. Existe un gran número de partículas en un cubo del lado D. Y son y se comportan como puntos, ¿verdad? Entonces esas son las suposiciones de esa teoría cinética de los gases, ¿ok? Y en la última clase, en la clase 3, se hizo todo el desarrollo para llegar al teorema de la equipartición de la energía, ¿verdad? Y entonces se llegó a que cada uno de los grados de libertad contribuye a la temperatura del gas, ¿ok? Y este se llama el teorema de la equipartición de la energía. Cada grado de libertad contribuye a un medio de K, que es la constante de Boltzmann por T, de la energía de un sistema donde los posibles grados de libertad son aquellos asociados con traslación, rotación y vibración de las moléculas. Entonces, se llegó a que la velocidad RMS de las moléculas es 3RT entre M, ¿verdad? Bueno, la clase estaba grabada y estaba, pues yo considero que bien explicada, ¿verdad? Entonces espero que la hayan visto ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos hoy con la clase número 1 y vamos a poner calor específico molar de un gas ideal. Acuérdense, siempre tengan presente, ¿verdad? Que el gas ideal es un gas que únicamente existe en nuestros modelos físico-matemáticos, ¿ok? O sea, el gas ideal solo existe en nuestra cabeza. Voy a apagar esto para que no se nos atrase, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes, ahora vamos a ver que, claro, la teoría de cinética de los gases aplicada a los gases ideales da unos resultados y cuando se mide experimentalmente resulta que en algunos gases es muy bien aproximada la teoría cinética de los gases, para otros no, ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces consideremos un gas ideal que sufre un cambio de estado por 3 rutas distintas.
¿verdad? Donde, entonces vamos a decir, donde es que estaba firmando unos documentos que me pidió la sede. Entonces tenía el firmador digital pegado. Bueno, aquí vamos a poner la pizarrita de nuevo. Y entonces, vamos a decir donde el delta que cambia, ¿verdad? El delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, la primera ley establece que Q es igual a delta U menos W. Acuérdense que yo uso U. El libro de texto usa energía interna, ¿verdad? Nota, U es igual a energía interna en el Serway. Entonces, vamos a considerar que ese sistema pasa ¿verdad? Vamos a trazar dos isotermas aquí. ¿Ok? Ahí está, digamos que esta isoterma la vamos a llamar T y esta isoterma la vamos a llamar T más delta T. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que el gas nuestro cambia, ¿verdad? Digamos que puede venirse con esta trayectoria. Entonces cambia, digamos, esa es la trayectoria F. Puede irse a F', o sea, caer en la segunda temperatura también, pero por esta otra trayectoria, o puede irse por esta otra trayectoria. ¿Verdad? Entonces esta la vamos a llamar F' y esta F''. ¿Verdad? Entonces, fíjense que este es un diagrama P contra V. ¿Ok? Este es un diagrama P contra V. Entonces, fíjense que de acuerdo a la primera ley, el trabajo cambia dependiendo de cuál sea la trayectoria que sufra el gas ideal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el trabajo, ¿verdad? Y el área debajo de estas curvas, aquí esta es un área pequeñita, ¿verdad? Esta es un área pequeñita, que es toda esta. Esta ya es otra área, ¿verdad? Esta es otra área. Y esta todavía es otra área, ¿verdad? Entonces el trabajo cambia, lo que quiere decir que Q no es la misma, el calor no es el mismo para cada trayectoria, ¿ok? Entonces, decimos, ¿verdad? Esto implica, por la primera ley, que Q, este primer calor Q, ¿verdad? Este es Q. Aquí vamos a tener un Q'. Y aquí vamos a tener otro Q'. Entonces esto implica que Q no es igual a Q' y no es igual a Q'. Entonces definimos entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se resuelve este problema en la física? Bueno, lo que hacemos es que definimos entonces el Q a volumen constante y lo vamos a expresar como N por CV por delta T. Y el Q a presión constante
y lo vamos a definir como N por Cp por delta T, ¿verdad? Donde en estas ecuaciones, donde CV lo vamos a definir como el calor específico molar. ¿Por qué molar? Porque lo estamos multiplicando por N, el número de moles, ¿ok? Por eso es molar. Molar a V igual constante. Y Cp es el calor específico molar a presión constante. Ahora bien, intuitivamente, ¿verdad? Cuando hacemos un proceso a presión constante, vemos que necesitamos un calor específico mayor. ¿Por qué? Porque a presión constante significa que el volumen tiene que aumentar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo que el gas lleve un proceso. Entonces, si es a presión constante, entonces el volumen tiene que aumentar para que sea un proceso a volumen constante. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el Cp es mayor que el CV, porque en CV el volumen está constante. Entonces, simplemente le damos calor y entonces hay un cambio en energía interna, ¿verdad? Pero ese cambio, todo ese calor se va a energía interna. Entonces, el Cp, ¿verdad? Decimos, aquí vamos a decir, el Cp es mayor que el CV. Porque toma en cuenta el trabajo realizado por el sistema y el cambio en energía interna. ¿Ok? ¿Por qué? Acuérdense de la primera ley, ¿verdad? Entonces aquí vean que a un proceso a presión constante, Q es igual a delta U más el trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, si hay trabajo a presión constante porque me está aumentando el volumen, entonces el Cp es mayor que el CV. ¿Ok? Entonces, consideremos ahora un gas monoatómico. Un gas monoatómico. ¿Qué quiere decir monoatómico? Que tiene un átomo por molécula. Ok, vamos a asumir que es un gas ideal, ¿verdad? Entonces, les escribo aquí la energía interna, de acuerdo con la notación del Sergei, que nosotros la vamos a llamar U, es igual entonces a la energía cinética total de traslación. En el teorema de equipartición de la energía vimos que hay varios grados de libertad. Está el grado de libertad de traslación, está el grado de libertad de rotación y está el grado de libertad de vibración. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decir que en el gas monoatómico vamos a asumir únicamente que como tenemos un simple átomo por molécula, entonces vamos a asumir que ese átomo solo puede ganar energía en energía cinética de traslación, o sea, en esta. ¿Ok? El átomo va a empezar a moverse más y más y más rápido y más,
¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos diciendo. Asumimos que la energía interna es solo dada por un grado de libertad, que es el grado de libertad de traslación. ¿Ok? Entonces, ya vimos en las últimas clases que esto es 3 medios por n, el número de moléculas, por la constante de Boltzmann, por la temperatura, ¿verdad? Y esto lo podemos escribir como 3 medios de NR por la temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí esta ecuación la vamos a llamar asterisco. Entonces, para un proceso isocórico, o sea que el volumen, el delta de volumen es igual a 0, entonces esto implica que si no hay cambio de volumen, ¿qué es lo que es 0 también? El trabajo, ¿verdad? Entonces el trabajo es igual a 0. Y entonces, de la primera ley de la termodinámica, me implica que el calor va a ser igual al cambio en la energía interna. ¿Ok? Y entonces, ahora volvemos a dibujar nuestros procesos y vamos a considerar dos. Un proceso isocórico, que es el que del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar esto aquí. Aquí tengo las dos isotermas. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que tenemos un estado inicial aquí y entonces nos vamos a venir por un proceso isocórico para arriba a volumen constante y llegamos a un estado final. Este es el estado inicial y este es el estado final. Y después lo vamos a hacer a presión constante, o sea, nos vamos a venir por aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces este es el estado final prima. Entonces aquí, esta es la temperatura mía, T, y esta es T más delta T, ¿verdad? O, ¿cómo la pueden llamar si quieren? Ustedes la llaman simplemente T inicial y esta es la T final, ¿verdad? Entonces, simplemente es eso lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí esto es un proceso a volumen igual constante. Y este es un proceso P igual constante. Ok, acuérdense que estamos en un diagrama P contra V. Entonces tenemos P contra V. Entonces, de I a F, ¿verdad? De el estado inicial a el estado final, entonces vamos a tener, como no hay trabajo, entonces la energía interna, el cambio en energía interna es N CV delta T. ¿Ok? Esto es de I a F. Y esta ecuación se ha demostrado en la práctica que es válida para todos los gases ideales. Ok, entonces de aquí, fíjense que puedo definir entonces, ahora sí, puedo en el límite, cuando delta T tiende a 0, entonces vamos a tener que du es igual a n CV de T. Entonces de aquí puedo despejar CV y vamos a tener que CV lo podemos calcular como 1 entre n du a dt.
¿verdad? Pero teníamos que del teorema de la equipartición que delta U es igual a 3 medios de N por R por delta T, ¿verdad? Entonces, sustituimos en la ecuación, ¿verdad? Entonces esto implica que, a ver, ¿cómo fue que le llamamos? No. Ajá, aquí en esta, ¿verdad? Sustituimos, digamos que esta ecuación llamémosla 1. Entonces, de 1 tenemos que 3 medios de NR delta T es igual a NCV delta T, ¿verdad? Entonces, el delta T se cancela con el delta T, el N se cancela con el N, y entonces queda que CV es igual a 3 medios de R. Ok, y como R es 8.31, entonces esto queda como 12.5, bueno, aproximado, 12.5, porque es 12.46, algo ahí, julios por mol Kelvin. Ok, entonces esto para todos los gases monoatómicos. Ok, entonces, fíjense, vamos a copiar aquí una tabla para que ustedes la vean. Esta es una tabla que se ha hecho experimentalmente, ¿verdad? Ahí les pongo el número de la tabla también para que la vean en sus libros. Entonces, fíjense cómo la teoría cinética de los gases da una muy buena aproximación, ¿verdad? El CP y el CV, ¿verdad? Que la teoría nos dice que es, que tiene que darnos 12,5. Fíjense que para los gases monoatómicos está muy bien, ¿verdad? Esto experimentalmente los han medido, entonces fíjense que aquí da 12,5, 12,5, bueno, aquí varía un poquito, ¿verdad? 12,7, y aquí varía otro poquito, 12,3. Y claro, ya empieza para los gases diatómicos y los poliatómicos, ya sí se aleja. Se aleja bastante, pero ahora vamos a ver que se define la relación CP entre CV. Y entonces esto está muy bien para un gran rango, ¿verdad? Y vuelve a ser 1,40, ¿verdad? Para los diatómicos y 1,30 más o menos para los poliatómicos, ¿ok? Y estos son calores molares, perdón, medidos, ¿ok? Bueno, entonces ahora sigamos, ahora consideremos un proceso a presión constante. Ok, o sea, el proceso en nuestro gráfico aquí, vamos a considerar ahora de I a F'. Entonces, de I a F' vamos a tener que dQ, ¿verdad? Como lo hemos definido, va a ser, el calor es NCP dt. ¿Verdad? Y el dW, o sea, el diferencial de trabajo, porque aquí sí hay trabajo, porque hay un cambio de volumen, es P de V.
Ok, y nosotros podemos, ahora aplicamos, como estamos hablando de gas ideal, ¿verdad? Entonces, de P por V igual a nRT, entonces implica que P por un dV es igual a NR, que son constantes, por el dt, ¿verdad? Entonces esto implica que el trabajo, diferencial del trabajo, podemos expresarlo como podemos expresarlo como N, ¿verdad? R de T, ¿ok? Porque simplemente sustituimos P de V, lo sustituimos por NR de T, ¿verdad? Y la primera ley que nos dice que dQ es igual a un du más un d de trabajo, entonces la tenemos que es, en este caso, vamos a tener que es N por Cp por dt es igual a du más nr de t. Pero el du, ojo, ¿verdad? El du es igual, como es un cambio en energía interna y solo depende de la temperatura, entonces el du lo podemos expresar como el mismo cambio a volumen constante. ¿Ok? Por eso es que fíjense que Cp es mayor que CV, ¿verdad? Porque el CV solo cuenta para el cambio en la temperatura, mientras que el Cp da cuenta del cambio en la presión también, ¿ok? Entonces, ponemos ya que U es una función de la temperatura únicamente. Entonces, ¿verdad? Entonces sustituimos y entonces esto implica que N Cp dt es igual al du, que es N CV dt, más el dW, pero el dW ya vimos que es N R dt. Entonces vean qué interesante, dt se cancela con dt y se cancela con dt, ¿verdad? Y entonces queda que Cp, el N también se cancela, N y N, y entonces queda que Cp es igual a CV más R. O sea, resulta que la constante de los gases ideales entonces es Cp menos CV. Y estas son las relaciones esto es lo que se llama las relación entre las capacidades caloríficas molares de los gases ideales. Ok, entonces R da 8.31, 4, ¿verdad? Esto implica entonces que R es 8.314 julios sobre mol Kelvin, ¿verdad? Y de nuevo podemos ir a ver la tabla, ¿verdad? Y si ustedes hacen esta resta, CV
perdón, CP menos CV, entonces van a ver que les da 8.31. También habíamos visto, ¿verdad? Que aquí el CV es 3 medios de R, ¿verdad? Acuérdense, esto lo vimos al principio de la clase. Entonces, como CV es igual a 3 medios de R, entonces esto implica que CP menos 3 medios de R es igual a R. O sea, que CP es igual a R más 3 medios de R. O sea, CP es igual a 5 medios de R. Ok, o sea, que CP entonces nos da 20.8 aproximado, ¿verdad? Julios por mol Kelvin. Y entonces definimos gamma como CP entre CV, ¿verdad? Y esto es 5 medios de R entre 3 medios de R. R se cancela con R, el medio se cancela con el medio y entonces esto queda 5 tercios, que es 1.67. Y nos vamos a la tabla y fíjense que medidos en los laboratorios dan muy cercano, ¿lo ven? Entonces, quiere decir que la teoría cinética de los gases es buena para los gases, por lo menos los monoatómicos, que son el helio, el argón, el neón y el criptón. Ok, entonces ahí tenemos una buena aproximación para los gases monoatómicos. Y para los diatómicos, pues bueno, no es tan buena, pero sí es válida, ¿ok? Por ejemplo, para motores diésel uno puede calcular todas las presiones y los volúmenes para los motores diésel usando estas expresiones, ¿ok? Bueno, entonces veamos otro punto que se llaman, que es lo que vamos a ver ahora, procesos adiabáticos en gases ideales. Entonces, estos procesos, ¿dónde existen? Estos procesos existen, por ejemplo, cuando hay una expansión muy rápida de un gas, ¿verdad? O cuando lo vamos comprimiendo lentamente, si quieren, también lentamente, pero el cilindro está aislado. Entonces, son procesos adiabáticos, ¿verdad? Por ejemplo, en un motor de gasolina, un motor diésel, la explosión es muy rápida. Entonces es ¡pum! ¿Verdad? Se expande y en ese momento en que se expande el pistón, en ese microsegundo que el pistón hace así, el calor que sale, ¿verdad? Es cero. O sea, es una buena aproximación considerarlo como un proceso adiabático. Para cada explosión, distinto es cuando ya el motor lleva un tiempo trabajando y ya lleva varios ciclos, ¿verdad? Porque entonces ya el calor que se produce en la combustión se empieza a transmitir a las camisas y al bloque, etcétera. Entonces, la mayoría de energía, vamos a ver ahora con los problemas resueltos, se va en calor en los motores de combustión interna. ¿Ok? Los motores de combustión interna son unas máquinas súper ineficientes. La mayoría de la energía contenida en la gasolina se va en calor, en calentando el motor, el agua de enfriamiento, todo. ¿Ok? Y una poquita parte se va en trabajo útil, en las ruedas, en las llantas. Ok, entonces vamos a decir, si el proceso es adiabático, ¿verdad?
Entonces, adiabático implica que Q es igual a 0, ¿verdad? Pero P, T y V cambian. ¿Verdad? Por ejemplo, decíamos la explosión en motores de combustión. Entonces, para un gas ideal que sufre un proceso adiabático infinitesimal, vamos a tener que el DU, el DU de energía, ¿verdad? El diferencial de energía interna, ya vimos que es NCV de T. Y la primera ley es que dQ es igual a du más dW. Pero en este caso, esto es igual a 0, porque es adiabático. Entonces, esto quiere decir que el du es igual a menos dW. Y es igual a menos P dV, ¿verdad? Porque sí hay un cambio de volumen. Entonces, para un gas ideal, implica que P es igual a NR T entre V. Entonces, sustituimos U y P en primera ley. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Para que no se confundan, ¿verdad? Ojo, lo que vamos a sustituir, esto, este es du y esto es P, ¿verdad? Entonces, me queda que du, que es NCV dt, es igual a menos R, perdón, menos NR T entre V dV. Entonces aquí el N se va con el N y entonces queda, esto podemos ordenarlo así, esto podemos ordenarlo como dt entre T es igual a menos R sobre CV dV sobre V. O lo mismo, la pasamos a sumar al otro lado, entonces tenemos que dt sobre T más R sobre CV por dV sobre V es igual a 0. ¿Verdad? Pero R es igual a CP menos CV. Entonces, esto implica que R sobre CV es igual a CP menos CV sobre CV. ¿Verdad? Y esto es CP sobre CV menos 1. Pero ya habíamos definido gamma, que es CP sobre CV. Entonces, esto implica que R sobre V, CV, es igual a gamma menos 1.
Entonces la ecuación esta, volvemos, entonces dt sobre t más gamma menos 1 por dv sobre v es igual a 0. Esta la llamamos asterisco. Entonces, fíjense que gamma menos 1 note que gamma menos 1 es mayor que 0 siempre. ¿Ok? Entonces, esto implica, y además, y dv y dt tienen signos opuestos. ¿Verdad? Si cuando dv es mayor que 0, o sea, hay una expansión, ¿verdad? V2 menos V1 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que V2 es mayor que V1. Entonces esto implica que la temperatura disminuyó. Entonces dt es menor que 0. O sea, baja la temperatura. Y cuando dv es menor que 0, o sea, hay una compresión, ¿verdad? V2 menos V1 es negativo porque V2 es menor que V1. Entonces, dt es positivo, aumenta, o sea, aumenta la temperatura. Y tal vez ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que ustedes eso lo han experimentado. Cuando inflábamos las bicicletas, ¿se acuerdan? Con el inflador de ese émbolo, abajo en la mano, ¿verdad? Ya, si usted es derecho, ¿verdad? Entonces la mano izquierda, usted siente que la temperatura va aumentando. ¿Por qué? Porque usted comprime y aumenta la temperatura. Comprime, aumenta la temperatura. Comprime, aumenta la temperatura, ¿verdad? En el primer bombazo es adiabático, pero a partir del tercero ya la temperatura se empieza a transmitir a la pared del cilindro, del émbolo, del inflador. Entonces usted siente que su mano izquierda se le calienta, ¿verdad? Entonces eso es precisamente porque cuando usted comprime un gas, usted le aumenta la temperatura, ¿verdad? Y si lo expande, le disminuye la temperatura, ¿ok? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces, integrando asterisco, entonces nos queda que el logaritmo de t más gamma menos 1, que es una constante, sale de la integral, por logaritmo de v, es igual a una constante. Cualquier constante. ¿Ok? Entonces esto lo podemos escribir como logaritmo de t más logaritmo de v a la gamma menos 1 es igual a constante. Y esto lo podemos comprimir en logaritmo de t por v a la gamma menos 1 es igual a constante. Y esto implica entonces que t por v a la gamma menos 1 es igual a otra constante. ¿Ok? ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva que T1 por V1 a la gamma menos 1 es igual a T2 por V2 a la gamma menos 1. Y esto es igual a constante. Y entonces esto es la relación que sale de un proceso
adiabático de gas ideal. La temperatura se expresa en kelvins. Ok, también podemos decir, podemos expresar T como P por V entre NR, la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Entonces, podemos sustituir, y entonces esto implica que, ¿verdad? Sustituimos aquí, y entonces esto implica que P por V entre NR por V a la gamma menos 1 es igual a constante, ¿verdad? Estamos sustituyendo T aquí, para que no se pierdan, ¿verdad? Estamos poniendo T aquí, esta T. ¿Ok? Entonces, eso es así y NR son constantes que las puedo pasar para el otro lado y es otra constante, ¿verdad? Constante 1, constante 2, constante 3, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, esto implica que P por V, se conserva la base, se suman los exponentes, ¿verdad? A la gamma es igual a constante por N por R, que son constantes, entonces es igual a otra constante. Y entonces aquí tenemos otra relación que podemos decir que P1 por V1 a la gamma es igual a un P2 por un V2 a la gamma. Y esto es igual a constante. ¿Verdad? Entonces también esto, otra relación para un proceso adiabático de gas ideal. Proceso ¿verdad? Entonces también, en general, para un proceso adiabático, Q es igual a 0 y entonces implica que el W es igual a menos delta U. ¿Verdad? También esto es para un proceso adiabático de gas ideal. Ok, entonces fíjense que para el gas ideal, ya vimos que el delta U depende solo de la temperatura. Entonces podemos escribirlo como NCV por T2 menos T1, ¿verdad? Y sustituimos entonces aquí. Entonces implica que el trabajo es igual a NCV menos, ¿verdad? A ver, menos NCV T2 menos T1, ¿verdad? Entonces metemos el signo adentro y entonces esto queda NCV por T1 menos T2. Ok, entonces, vean qué interesante. Como P por V es igual a nRT, entonces podemos expresar T como P por V entre NR, ¿verdad? Entonces tenemos
Esto implica que T1 es igual a P1 V1 entre NR. Esas son constantes. Y T2 es igual a P2 V2 entre NR, ¿verdad? Entonces, sustituimos y entonces nos queda que el trabajo es igual a NCV, ¿verdad? Por T1 menos T2, o sea, P1 V1 entre NR menos P2 V2 sobre NR. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo esta N se cancela con esta N y con esta N. R sale a factor común, entonces esto queda CV sobre R por P1 por V1 menos P2 por V2. ¿Verdad? Pero CV entre R es igual a 1 sobre gamma menos 1. Ahí lo hacen, ¿verdad? Cuando definimos gamma, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden hacer ustedes y comprobar lo que es cierto. Ok, entonces, CV es esto. Entonces esto implica que W es igual a 1 sobre gamma menos 1 por P1 V1 menos P2 V2. Y listo. Entonces, si delta, fíjense, si el delta W, perdón, si el delta V es mayor que 0, o sea, una expansión, entonces, esto implica que el trabajo es mayor que 0. Y T1 es mayor que T2. Ok, y si delta V es menor que 0, o sea, una compresión, entonces el trabajo es menor que 0. O sea, aquí el trabajo es positivo. Y aquí el trabajo es negativo. Y T2 es mayor que T1. Híjole, son las 1:56 ya. Bueno, apenas a tiempo. Vimos toda esta materia. Ok, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. No, profe, por el momento no, todo bien. Bueno, pura vida. Ok, entonces vamos a hacer el recreo y hacemos la pausa y venimos para resolver unos problemitas. Entonces, nos vemos en unos minutos. Les aviso por WhatsApp. Ok. Está bien, profe.